Muy bien, tenemos que este es el sitio catalítico de la enzima. Recordemos que esta serina que se encuentra aquí es la que se va a encargar de... La serina que está aquí es la que se va a encargar de generar la acetilación o va directamente a hidrolizar a la acetilcolina. En este caso lo que estamos viendo es que estamos generando un derivado que tiene un grupo funcional distinto, que es, habíamos mencionado un derivado tipo amida, que es realmente lo que se iba a quedar anclado a este grupo de serina. Entonces, este enlace, realmente porque podemos estar un poco en resonancia, realmente estar así el proceso de tautomería entre la enamina y la amida, lo que va a generar es que es un enlace bastante frágil. Digamos que la energía aquí es muy baja, y entonces con simplemente una molécula de agua que se encuentra ahí en el medio, puede funcionar como nucleófilo para nuevamente desplazar este componente. Bueno, vamos a cambiar el color. Lo que puede hacer esta agua es directamente atacar aquí al grupo funcional, sube, bueno, es al revés. Recupera par de electrones, este carbonilo, los vuelve a ingresar y permite el desplazamiento. Entonces, de esta manera podemos recuperar, por un lado, el hidroxilo de la serina y recuperamos el grupo funcional que estaba anclado en este momento. Y entonces, digamos que en este punto ya se libera el sitio catalítico. Digamos que en los anteriores lo que pasaba es que se generaba un impedimento estérico en este momento. Aquí ya empezamos a formar ciertos enlaces, sobre todo en los grupos funcionales o los catalíticos que van a desencadenar la actividad hidrolítica. Y ahora, ¿qué va a pasar directamente con los componentes organofosforados? Los organofosforados funcionan pues, prácticamente igual. La única diferencia va a ser el sustituyente que se está formando. En este caso tenemos nuevamente la serina. Tenemos aquí el hidroxilo, solamente que ahora vamos a agregar un grupo fosfato. Vamos a intentar desglosarlo, el fosfato, nada más para que vean cómo es su estructura. Obviamente aquí vemos que estos componentes tienen otros grupos funcionales. Pueden ser, por ejemplo, en algunos casos pueden tener nitrógeno, perdón, otros pueden ser simplemente cadenas alifáticas, en algunos otros tienen componentes como azufre o diferentes tipos de derivados. Sin embargo, la estructura básica de un grupo fosfato es esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre este grupo funcional y el anterior? ¿Por qué este cuesta más trabajo eliminarlo? Simplemente porque este enlace técnicamente se encuentran en resonancia entre sí. Es decir, este puede estar pasando para acá, este puede estar regresando. Entonces, todos los electrones están girando alrededor del grupo fosfato. ¿Qué va a pasar? Que el enlace que se encuentra aquí, particularmente aquí, es de alta energía. Entonces, es muy fuerte este enlace. Por lo tanto, poder hidrolizarlo solamente con una molécula de agua cuesta mucho trabajo. Técnicamente, habíamos visto que las enzimas que pueden eliminar este tipo de grupos fosfatos son las fosfatasas, es decir, se necesita una energía muy fuerte para poder hidrolizar este enlace. Entonces, esa característica particular de química elemental que permite mayor resistencia a la hidrólisis es lo que lo vuelve más fuerte. Entonces, por el pequeño espacio que es este hueco directamente o este sitio catalítico de la enzima, no podemos tener tanta actividad para poder hidrolizarlo. Entonces, eso hace que este enlace cueste más trabajo de eliminarlo. ¿Cuál es la estrategia que hace el organismo? Pues si no podemos eliminar o no podemos restablecer el sitio catalítico, vamos a mandar a toda la enzima a una región de la célula que se llama el proteosoma. Entonces, el proteosoma simplemente es una unidad de la célula que se encarga de la degradación de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya lo mandamos al proteosoma necesitamos esperar que se vuelva a sintetizar esta proteína, que se vuelva a ensamblar para poder
volver a inducir la actividad catalítica. Entonces, eso toma mucho tiempo. Por lo tanto, mientras se mantiene este agente organofosforado en el organismo, pues prácticamente podemos decir que va a tardar por lo menos unos 2, 3 días sin tener la capacidad de reactivar o de degradar esta cantidad de acetilcolina. ¿Qué síntomas, eso ya no se los mencioné, qué síntomas vamos a observar o cuál es, por así decirlo, una intoxicación clásica por agonismo colinérgico? Habíamos visto que el sistema colinérgico se encarga principalmente de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción, también va a disminuir la presión arterial, va a disminuir también la frecuencia respiratoria. Es un neurotransmisor que se encarga principalmente de la secreción de fluidos, como puede ser saliva, lágrima, sudor. Y también, por ejemplo, regula la tonicidad muscular. Y permite también la relajación de ciertos esfínteres. Y también permite, por ejemplo, en el caso del ojo, pues contraer la pupila, ¿no? Que es el proceso de miosis. Entonces, si nosotros tuviéramos una intoxicación aguda por estos componentes organofosforados, el caso típico que se va a observar va a ser una disminución de de frecuencia cardíaca, es decir, los latidos van a estar entre 40, 50 latidos por minuto. La fuerza de contracción también va a disminuir, por lo tanto, en algunas ocasiones va a haber mareos, va a haber visión borrosa, también asociada, por ejemplo, aquí a la contracción de la pupila, que no podemos enfocar de manera correcta. Tenemos una disminución de la presión arterial que también genera náuseas, mareo y un poco de sueño. También disminuimos la frecuencia respiratoria, entonces puede haber un poco de falta de oxigenación porque no estamos inhalando de manera correcta y sobre todo vamos a ver que hay una secreción excesiva de todos los fluidos, ya sea la boca, lágrimas, sudor, algunos otros tipos de glándulas. Por ejemplo, también se ha visto que en mujeres embarazadas aumenta también la secreción de leche. Eh, y también tenemos problemas de tonicidad muscular. Y quiere decir que vamos a tener problemas a nivel abdominal, a nivel de músculo esquelético, vamos a tener cierta tensión que no vamos a poder estar corroborando. Entonces son como los elementos clásicos que se puede observar cuando tenemos un agonismo directamente colinérgico. También no sé si queda un poco más claro cuál es la diferencia entre los irreversibles y los reversibles. Pero, o sea, por ejemplo, entonces los irreversibles tampoco es como que sean totalmente irreversibles, solo que tardan más. Pues se consideran irreversibles porque a final de cuentas no pudimos romper el enlace. Es decir, es como mencionar, no pudimos quitar la plaga de la casa, entonces mejor tiramos toda la casa. Algo así es como la analogía. A final de cuentas no pudimos romper este enlace, entonces destruimos toda la enzima para poder reactivarlo. En el caso de los reversibles, sí podemos romper este enlace y podemos reactivar el tiempo. Entonces, digamos que aquí, si nosotros dejamos un periodo de tiempo, vamos a decirle mediano corto, aproximadamente horas, podemos inclusive regenerar el sitio catalítico. Mientras que aquí realmente no podemos romper o deshacer este enlace y entonces el siguiente paso, que es más agresivo, va a ser destruir toda la proteína. Ah, ok, ok, sí, 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 ya me quedó claro. Y todo esto, bueno, los grupos tipo amida y el fosfato Ujú. son, bueno, los dan los fármacos, ¿verdad? Lo que Sí, estábamos... sí, exactamente. O sea, por ejemplo, aquí vemos. El primero que se diseñó fue la neostigmina. Vean más o menos cómo fue la estrategia. Y los que siguieron a este diseño racional fueron la fisostigmina, que vean que también tenemos este grupo funcional, y la piridostigmina, que también contiene el grupo funcional adecuado. Y en el caso de los organofosforados, vean que todos tienen el mismo núcleo.
que es este de acá, el grupo fosfato con diferentes radicales. O con diferentes, sí, diferentes radicales. Ah, ok, sí, ya. Gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, y bueno, también les mencionaba que, por ejemplo, la atropina funciona como un tratamiento, vamos a decirle paliativo, en lo que se llega, por ejemplo, a tener una atención médica un poco más profunda. Si, por ejemplo, ustedes llegaran al hospital o alguna clínica con estos síntomas, el médico posiblemente podría influir o inferir que tienen algún tipo de intoxicación de tipo colinérgica, un exceso de liberación de acetilcolina, y les va a dar de manera provisional atropina. Si con la atropina logra compensarlos o logra estabilizarlos, puede ser que solo se lleve con ese aspecto. Sin embargo, si ustedes dicen que han estado en contacto con algún tipo, no sé, de fármacos organofosforados o con que hayan ido, por ejemplo, al campo o que inclusive hayan consumido alimentos también que hayan sido de alguna región donde se detectó este riego con fármacos organofosforados, pesticidas organofosforados, entonces ya les va a dar un tratamiento de plaslidoxima. Si no, solamente les va a dar atropina en lo que se estabiliza y después ya en el hospital van a determinar si pueden, cuál es el efecto y posiblemente les den directamente la pralidoxima para poder reactivar el sitio de la colinesterasa. Ok, entonces, la clase pasada estábamos empezando a ver sobre la placa muscular y sobre los receptores nicotínicos. Entonces, habíamos mencionado que teníamos dos mecanismos principales. Los que son nicotínicos musculares, que solamente están relacionados con motoneuronas. Y los nicotínicos neuronales, que están asociados principalmente a canales iónicos, pero que también tienen un sistema metabotrópico. ¿Qué es lo que vimos en el esquema anterior? Vemos que la primera parte, que es la excitación neuronal, viene directamente por los receptores nicotínicos, que son canales de sodio, y después viene la participación de tipo metabotrópico a través de los receptores M2, que en este caso son receptores acoplados a proteínas GI, y después seguido de una pequeña excitación que son los receptores acoplados a proteínas GQ. Entonces, digamos que son los potenciales que pueden estar regulando a nivel cerebral. Mientras que a nivel neuronal, todo esto tiene que ver principalmente con canales iónicos. Es decir, casi no vamos a encontrar receptores metabotrópicos. Todo es a través de canales iónicos, porque ya hemos visto que las motoneuronas tienen una conectividad bastante rápida. Y poníamos el ejemplo de que los músculos tienen un proceso de contracción y relajación que están coordinados directamente por el potencial de acción que se está generando. Cuando vamos a contraer es cuando vamos a estimular la liberación de sodio, que eventualmente va a liberar calcio y va a generar todo este proceso de contracción. Y cuando tenemos un proceso de relajación, vamos a generar el proceso contrario, es decir, vamos a intentar cerrar canales de calcio, favoreciendo principalmente la salida de potasio para disminuir el potencial de membrana. Entonces son los dos mecanismos ahí principales que tenemos para la parte de contracción. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Pues se han intentado desarrollar ciertos fármacos que puedan actuar directamente sobre la placa motora. Estos fármacos tienen dos mecanismos principales. Entonces, para desactivar a los receptores nicotínicos, tenemos aquellos fármacos que se llaman fármacos despolarizantes y fármacos no despolarizantes. Entonces, vamos a hablar primeramente sobre los bloqueadores que son de tipo no despolarizante. Los bloqueadores no despolarizantes son realmente los más sencillos de entender. Estos fármacos, lo que hacen, estas toxinas, lo que hacen es que entran directamente sobre el canal
Ya hemos visto que la despolarización se lleva, por ejemplo, si nosotros incrementamos la concentración de sodio en el espacio intracelular, aumentamos el potencial de membrana y entonces esta carga positiva hace que se empiece a mandar la señal hacia las células vecinas o hacia los canales vecinos. Entonces, si nosotros mencionamos que tenemos un fármaco que va a actuar sobre placa motora y es de tipo no despolarizante, lo que va a hacer es solamente bloquear el canal iónico. ¿Para qué? Para prevenir la despolarización. Entonces, estos fármacos bloquean este canal y por lo tanto la conductividad no se va a llevar a cabo. ¿Cuáles son, por ejemplo, caso de estos? Van a ser, por ejemplo, la tubocuranina o el atracurio, que van a ser fármacos que se van a unir directamente aquí, van a evitar que exista la conductividad. Esto lo vamos a poder inclusive relacionar como un fármaco que va a anestesiar. Y además va a ser un relajante muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, nosotros estamos en contacto con el atracurio o tubocuranina, al entrar directamente en la fibra, bloqueamos los canales y no va a continuar la señal. ¿Qué va a pasar? Que no va a haber el proceso de contracción. Entonces, técnicamente, nuestros músculos no van a tener la fuerza necesaria para ejercer cierta resistencia. ¿En qué se utilizaban principalmente esta tubocuranina o el atracurio? Se utilizaban los antiguos cazadores para cazar a sus presas. Es decir, se sabía que este tipo de toxinas se podían encontrar en diversos anfibios, en algunas ranas. Lo que hacían es que, por ejemplo, impregnaban estas toxinas en la punta de su lanza, cazaban algún tipo de mamífero más grande, con el interior, con solamente que rozara la parte de la piel, la toxina entraba en su sistema, en el torrente sanguíneo, y entonces generaba cierta debilidad muscular. Por lo tanto, la presa no alcanzaba a huir de manera correcta. Entonces, lo que ocurría es que realmente, dependiendo de dónde fuera el contacto con la flecha, pues puede generar cierta, digamos, incoordinación motora. Es como si, por ejemplo, en algunos casos a ustedes les ha pasado que si presionan mucho el nervio de su rodilla, que dicen se me durmió la pierna o se les durmió algún tipo de extremidad, lo que están haciendo es bloqueando la parte de uno de los nervios, generando una pequeña hiperpolarización en su membrana muscular o en su fibra muscular, y entonces no permite la conducción correcta. Cuando intentan, por ejemplo, levantarse o hacer algún tipo de movimiento y tienen esa condición, pues tienen cierta incoordinación. De hecho, inclusive hasta luego les empieza como a picar o les da esa sensación como de agujas en la extremidad, pues es principalmente este proceso de repolarización que tiene la membrana. Llega a ser un poco doloroso, sí, porque están estimulando, pero no está lista la membrana para poder contraerse, ¿no? Entonces, esa sensación también como angustiosa tiene que ver con todo este proceso eléctrico. Entonces, imagínense que si ustedes los lesionaran con alguno de estos tipos de fármacos, tendrían esa sensación de que su músculo no les responde y sienten ese hormigueo también un poco intenso. Entonces, así funcionan los bloqueadores no despolarizantes. Solamente se unen aquí y no permiten que la conductividad ocurra. ¿Para qué se utilizan este tipo de fármacos? Además de ser las primeras toxinas descritas como agentes de caza. Se utilizan principalmente como agentes relajantes musculares cuando se va a hacer una cirugía, ya sea a nivel gastrointestinal, para calmar el peristaltismo y que no esté, pues, afectando el proceso quirúrgico. Sobre todo, por ejemplo, si les van a hacer, si tienen alguna úlcera en el colon o si tienen un proceso de apendicitis, en algunos casos se llega a utilizar estos relajantes musculares para que la cirugía, bueno, para que este peristaltismo pues no mueva o no interfiera directamente con el proceso quirúrgico. Se puede llegar a utilizar también si, por ejemplo, algún músculo se encuentra infartado y necesitan remover esta pieza de músculo, también se pueden utilizar este tipo de fármacos. ¿Cuál es el problema? Que el problema de estos es que se tiene que cuidar un poco la dosificación, porque veamos su estructura. Pues algunos de ellos, si realmente tienen aquí su carga positiva, entonces habíamos mencionado que si tienen carga positiva no van a afectar el sistema nervioso central, eso es bueno. Sin embargo,
pueden afectar directamente otras regiones del músculo y pueden generar cierta atrofia en las partes de las fibras musculares. Entonces solamente hay que tener cuidado con la dosificación. Pero pues sí permite la relajación de manera eficiente. Ahora vamos a hablar de los fármacos de tipo no despolarizante, los fármacos de tipo despolarizante, que aquí tenemos dos ejemplos, el decametonio y la succinilcolina. Vean que en el caso de la succinilcolina, pues es muy parecido a la acetilcolina, solamente es, si lo partimos aquí, ya tenemos dos moléculas de acetilcolina. Solamente que esta pues es una extensión un poco más larga, pero vean que la estructura es similar. Tenemos aquí nuestro grupo éster y nuestra amina cuaternaria. De igual manera, el decametonio, vean que solamente son dos aminas cuaternarias seguidas de una cadena lateral. Entonces, ¿qué van a hacer este tipo de fármacos? Se llaman fármacos despolarizantes. Como su nombre lo indica, van a despolarizar. Pero ¿cuál va a ser su característica distinta? Porque se considera que también son agentes anestésicos. Recordemos, habíamos mencionado que si nosotros estimulamos un canal iónico o cualquier tipo de receptor, lo que va a pasar es que va a empezar a activarse. Supongamos que este agonista, porque también, perdón, son fármacos agonistas de los receptores, entonces van a activar directamente al receptor. Entonces, vamos a activarlo, pero ¿qué es lo que van a hacer? Van a activarlo con mayor intensidad y le van a activar de forma muy frecuente. Imaginen que aquí en rojo es la función normal de la acetilcolina y con la succinilcolina pues llegamos a estos niveles un poco más altos. Entonces, supongamos que lo tenemos activado por mucho tiempo y en periodos bastante frecuentes. Entonces, si recuerdan, en clases pasadas les había mencionado que si nosotros estresamos mucho a un individuo o a una proteína, lo que va a generar es que va a entrar en caos y va a entrar en un proceso de periodo refractario. Entonces, eso es lo que se va a utilizar en este punto. Vamos a estimular de tal manera que eventualmente este canal se cansa y va a entrar en el periodo refractario. Entonces, cuando ya entra en periodo refractario, por más que sigamos estimulándolo, pues ya no va a haber respuesta. Entonces vamos a asumir que en este proceso está aquí activo y en este punto, pues está inactivado. Entonces, si a ustedes les administran este tipo de fármacos, la succinilcolina, lo que van a sentir es mucho dolor al inicio y después nada. Entonces, va a estar estimulado muy fuerte y finalmente va a descansar esta fibra muscular y va a estar en un periodo relajado. ¿Cuál es la desventaja de estos? Pues nuevamente, además del intenso dolor que genera al inicio, pues que su periodo es muy poco. Periodo de relajación es bajo. Entonces, ¿para qué se utiliza la succinilcolina? Normalmente se utilizan estos como agentes inductores de la relajación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a, primeramente, si por ejemplo la fibra muscular no puede ser anestesiada con solamente un atracurio o vincuronio, pues podemos utilizar succinilcolina para cansar a la fibra muscular y ya después, una vez que está en el periodo refractario, entonces podemos administrar un fármaco de tipo no despolarizante para evitar que exista esta reactivación de la fibra. Entonces, normalmente se llegan a utilizar en combinación estos dos. Casi no se utiliza mucho la succinilcolina, salvo que pues realmente el proceso quirúrgico lo demande, pero fuera de eso no va a haber necesidad de utilizarlo, o por lo menos no se utilizan solos. Ya el anestesiólogo puede ser que les dé un preanestésico para evitar que sientan este dolor por la succinilcolina. Entonces el esquema sería otro anestésico local, después la succinilcolina y finalmente un bloqueador no despolarizante. Entonces, este esquema de 3 fármacos les permite trabajar directamente sobre la fibra muscular.
¿Por qué se utilizan estos? Pues principalmente porque si la cirugía es, vamos a llamarla a nivel local, o solamente se va a actuar sobre las fibras de músculo esquelético o de músculo liso periféricas, muchas veces no es necesario anestesiar a todo el organismo, porque ya vamos a ver más adelante que la anestesia general trae muchas complicaciones. Entonces, y muchas veces la parte del sistema entérico es muy resistente a los anestésicos generales. Sobre todo funcionan los anestésicos generales si se quiere trabajar en algún tipo de órgano que no está tan inervado con el sistema nervioso, como por ejemplo el estómago, el corazón, parte del hígado, los riñones. Esos sí se pueden trabajar muy bien con un anestésico general. Sin embargo, el intestino siempre está trabajando, siempre tiene que estar haciendo algo y además de que es muy largo, cuesta mucho trabajo bloquear todas las regiones, ¿no? Entonces, a lo mejor donde quieres trabajar sí está anestesiado, pero atrás está activo y entonces ahí viene todo el movimiento y toda la serie de fluidos y de materia fecal que se está formando. Entonces, en ese punto prefieren solamente anestesiar una región importante del sistema entérico. Entonces, para eso se utilizan este tipo de fármacos. También se ha visto que, por ejemplo, hay personas que tienen daños sobre la conectividad muscular, es decir, que tienen un proceso, vamos a llamarle, se llama ataxia, es decir, que no controlan muy bien sus movimientos. Entonces se utilizan estos en dosis mucho más pequeñas, que no sean anestésicas, para intentar regular y coordinar de mejor manera estas contracciones de los músculos. Entonces se llegan a utilizar en dosis mucho más bajas solamente para normalizar el sistema. ¿Preguntas de esta parte? ¿Sí quedó claro como los dos mecanismos, los despolarizantes y los no despolarizantes? Se podría decir que entre sus diferencias principales es que los despolarizantes bloquean los canales iónicos. Los despolarizantes van a activar a los canales iónicos y No, los no. los no despolarizantes. Ajá. Ajá, sí, Ah, ok. exactamente. Sí, o sea, técnicamente se llaman bloqueadores de tipo despolarizante, pero realmente activan al canal, lo cansan y en el periodo que está inactivado es cuando se considera que tienen su efecto terapéutico. Es como, ayer les decía la analogía del otro grupo, como si, por ejemplo, noquearan a una persona. O sea, se están peleando, noquean a uno, lo dejan inconsciente y en el tiempo en que está inconsciente es cuando pueden hacer sus cosas. Luego después se puede recuperar a esa persona y entonces puede volver a seguir haciendo, pues cualquiera, su actividad normal. Entonces lo tienen que volver a noquear para volver a tener cierta paz en el momento, ¿no? Entonces es más o menos como una analogía de cómo funcionan estos fármacos. No lo van a bloquear, solamente lo van a dejar inconsciente un rato para que ahí no esté haciendo sus cosas y ya después puede que se recupere. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Sí, gracias. Ok. Completando la analogía, imagínense que el tratamiento es noquean a esta persona y una vez que ya está noqueada, entonces actúan los no despolarizantes donde lo atan para que realmente aunque se despierte ya no pueda hacer su función. Entonces los no despolarizantes no permiten que haga su función y los despolarizantes solamente lo dejan ahí desactivado un rato. Ok, entonces con esta parte terminamos la parte de colinérgicos. Vean que a pesar de que son receptores ampliamente distribuidos en el organismo, pues la terapéutica es muy baja y es muy limitada. Y tiene que ver nuevamente por el primer punto. Como están distribuidos en todos lados, no podemos dar cierta selectividad para dar un tratamiento profiláctico. Una de las desventajas es que si afectamos cualquier parte del sistema colinérgico, pues vamos a afectar todos los órganos que tengan estos receptores, que prácticamente son todos. Entonces, eso limita mucho el tipo de tratamiento específico para este sistema. Entonces, con esto terminamos colinérgicos y vamos a empezar con adrenérgicos, que también tenemos aquí un caso parecido a los colinérgicos, donde su distribución es muy alta, pero aquí tenemos un poco más de maniobrabilidad para poder generar cierta terapéutica, ¿no? Podemos maniobrar un poco mejor, perdón. Entonces, el sistema colinérgico, el sistema adrenérgico ya habíamos visto que se le denomina como el sistema de huida
o de respuesta frente a una emergencia. Sabemos que el sistema que va, bueno, el neurotransmisor que va a estar de tipo posináptico va a ser noradrenalina y que nuevamente la región del sistema adrenérgico va a estar en la zona toracolumbar, es decir, de la parte de la médula espinal hasta la parte de las lumbares, la última sección. Y controlan pues prácticamente todo el organismo. Entonces, al igual que el sistema colinérgico, el adrenérgico también se encarga de controlar el 80 o el 90% de los órganos periféricos. Habíamos mencionado ciertas características de cuáles eran las funciones, sin embargo vamos a mencionar exactamente cuáles son las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema adrenérgico? Pues es un sistema excitador de los músculos del tipo liso y de algunas células glandulares como las células salivales y sudoríparas. Entonces llega a haber un poco ahí de estimulación también por parte del sistema adrenérgico, aunque aquí también podemos contrarrestar su actividad y generar ciertos antagonismos en estas regiones. Tiene también acción inhibitoria periférica en músculo liso, es decir, aquí el sistema adrenérgico controla tanto la excitación como la inhibición en músculo liso. Aquí sobre todo, por ejemplo, es en la pared intestinal y en algunas regiones bronquiales. También tiene algunas actividades, sobre todo en vasos sanguíneos, en la parte del músculo, de las fibras estriadas del corazón. También lo que se va a observar de manera muy importante es la actividad excitadora sobre el corazón, que vamos a incrementar su frecuencia de latido y su fuerza de contracción. Entonces quiere decir que aquí vamos a incrementar fuerza de contracción, frecuencia cardíaca. Vamos a ponerlo. Y aumento de velocidad cardíaca. También tiene actividad sobre el metabolismo, es decir, permite la liberación, por ejemplo, de ácidos grasos o la liberación de glucosa. Nuevamente habíamos dicho que si tenemos una situación de emergencia, necesitamos de todos estos insumos para poder continuar con cualquier tipo de efecto. Tenemos también acciones que activan el sistema nervioso central. Sobre todo van a ser estimulantes del sistema nervioso central principalmente, pero sí tienen cierta actividad inhibitoria, pero por excelencia son activadores, son estimulantes del sistema nervioso central. Y también en algunas regiones también del sistema nervioso central favorecen la liberación de otros neurotransmisores. También tienen efecto en aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la función renal. Entonces son como las características generales del sistema adrenérgico. Aquí en músculo liso pues tienen efectos duales, sobre todo por ejemplo el mismo sistema puede regular el cierre o la distensión de los vasos capilares, sobre todo para regular la presión arterial, entonces él solito como que controla este proceso. Entonces, ya que veamos que entremos más adelante en cada unidad, cuando veamos respiratorio, cuando veamos renal, cuando veamos corazón, vamos a ver sobre todo más a detalle quién está regulando cuál es la participación puntual de este sistema adrenérgico. Por lo tanto, quédense ahorita con que es un sistema excitador a nivel general. Recuerdan que les decía que esa fue la primera clasificación del sistema simpático y parasimpático, que el simpático estimulaba y el parasimpático era inhibitorio. Sí tiene cierto sentido, solamente que pues veamos que ya en los detalles es donde podemos encontrar que el sistema adrenérgico también tiene actividades inhibitorias, solo que ya son un poco más puntuales. Entonces, ¿cómo descubrieron directamente el sistema adrenérgico? ¿Cómo indicaron que realmente podíamos tener alguna actividad puntual? Lo que se hacía, por ejemplo, en estudios al inicio de los estudios de fisiología y al inicio de los estudios de anatomía, lo que hacía es que no se trabajaba exactamente con moléculas puras, sino se trabajaba directamente con extractos de órgano. Entonces, se tomaban ciertas regiones de los órganos, se hacía, le llamaban un homogenado de este órgano, donde tenía el contenido principal o mayoritario de estos órganos, y se probaba en otros sistemas para ver cómo regulaba, cómo jugaba cuál era su función en el organismo. Entonces, por ejemplo, notaron que encima de los riñones
había unas pequeñas glándulas o unas pequeñas pues capitas casi de grasa le llamaban, que podían estimular el corazón, que podían estimular la contracción de ciertos tejidos. En este caso es un experimento de aorta. Aquí tenemos a la aorta. Y se veía que incrementaba la presión arterial cuando hacíamos el homogeneado tanto del riñón, pero sobre todo de las glándulas que estaban encima del riñón. Y de ahí salió, bueno, primeramente el nombre de las glándulas suprarrenales. Supra sabemos que es por encima, renales es de los riñones, entonces son glándulas que se encuentran por encima del riñón. Y de aquí, posteriormente, se identificó una molécula que se llamó adrenalina. Que si separamos el nombre, viene de adrenalis. Quiere decir que es una molécula que se encuentra por encima de los riñones. Entonces, la molécula que se identificó como adrenalina se deriva de que es una molécula que se sintetizaba encima de los riñones. Entonces, de ahí fue que se le dio el nombre de esta amina que conocemos. Entonces, ¿cuáles son? La adrenalina normalmente siempre asociamos que es la principal sustancia que activa directamente el sistema adrenérgico. De ahí viene su nombre, inclusive, ¿no? Es la adrenalina que estimula un sistema que está ligado a esta molécula. Sin embargo, no es la única que permite la excitación o la formación de este sistema. Tenemos 3 derivados que también activan este sistema adrenérgico, que es la noradrenalina, también tenemos la noradrenalina, la dopamina y la adrenalina. Entonces, si bien la adrenalina fue la primera que se descubrió, quien tiene el 80-90% de actividad sobre el sistema adrenérgico es la noradrenalina. La adrenalina solamente tiene un efecto aproximadamente en el 20% del organismo. Y en sistema nervioso central, la dopamina tiene un efecto del 30 al 40%. Entonces vean que tenemos ciertas moléculas que están distribuidas en todo el órgano, en todos los órganos que pueden tener actividades distintas. En el caso de la noradrenalina, va a ser el principal neurotransmisor en la mayor parte de las fibras postganglionares simpáticas. Es decir, recuerdan que cuando mencionamos, siempre mencioné que era noradrenalina lo que se generaba después de los ganglios en el sistema nervioso periférico. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, donde tiene efectos a nivel del sistema extrapiramidal y algunas vías mesolímbicas. Quiere decir que su distribución es principalmente en la parte central del cerebro, que se le llama la región extrapiramidal, y en la parte mesolímbica, es decir, en la parte del tallo encefálico, también podemos encontrar cierta liberación de esta dopamina. Se cree que también tiene ciertos efectos a nivel, por ejemplo, periférico, sobre todo a nivel intestinal o un poco a nivel del sistema inmune. Sin embargo, todavía no se sabe exactamente cuál es su funcionamiento de esta dopamina. Y finalmente, la adrenalina es la hormona que se encarga de estimular la síntesis de noradrenalina y esta se encuentra sobre todo en la médula suprarrenal, es decir, es prácticamente como el precursor o bueno, más bien es como el producto de degradación de la noradrenalina y también permite la regulación de otros neurotransmisores. Tiene algunos efectos a nivel periférico, sobre todo en vasos capilares, donde puede regular un poco la tensión arterial. Sin embargo, quien recae todo el peso del sistema adrenérgico va a ser la noradrenalina. Entonces, vamos a ver un poco aquí cómo es la biosíntesis. En este caso, la biosíntesis no es tan sencilla como la acetilcolina, que nada más era solamente un paso. Aquí tenemos varias enzimas y varios precursores que son importantes. Primeramente, el precursor principal va a ser la L-tirosina, que es un aminoácido. Entonces, este aminoácido va a encargarse de la producción de todas las catecolaminas. Entonces, primeramente, lo que necesitamos, el primer paso va a ser hidroxilar a esta tirosina. Es decir, ¿dónde vamos a hidroxilar? En este anillo aromático. ¿Quién va a ser la enzima que va a catalizar esta reacción? La tirosina hidroxilasa. Vean su nombre. Va a hidroxilar directamente a la tirosina.
Entonces ya tenemos este precursor, que ahora va a ser llamado L-dihidroxifenilalanina, que también es denominado como L-Dopa. Este L-Dopa inclusive se ha hecho como tratamiento para personas que tengan algún tipo de déficit, ya sea de dopamina o de algún tipo de catecolamina. De hecho, técnicamente se utiliza sobre todo, por ejemplo, para personas que ya sea que tengan un poco de depresión o que tengan problemas de Alzheimer. Se ha visto que puede ayudar un poco a retardar el avance de esta enfermedad. Entonces, la L-dopamina, si comparamos las estructuras, vemos que lo que le sobra es este grupo funcional, que es un ácido carboxílico. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una enzima denominada dopa descarboxilasa, o también conocida como una descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Entonces, ya que eliminamos este carboxilo, ya tenemos a nuestra primer catecolamina, que es la dopamina. Entonces, vean que la primera que se va a formar va a ser la dopamina. Aquí continuando, después de utilizar la dopamina, podemos utilizar una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, que como su nombre lo indica, va a adicionar este grupo hidroxilo en posición beta al amino. Entonces, con este hidroxilo vamos a tener nuestra segunda catecolamina, que es la norepinefrina o noradrenalina. Después, para tener la epinefrina o adrenalina, vamos a necesitar solamente adicionar un grupo metil. Entonces, la enzima que cataliza esta reacción es la feniletonolamina N-metiltransferasa. Entonces, solamente es la adición de este metil. Entonces, vean que las tres catecolaminas tienen una estructura bastante similar, es como un 80-90% idéntica a la anterior. ¿Cuáles son las características de estas moléculas? Su grupo catecol, que es este hidroxilo, este anillo aromático con dos hidroxilos, y la presencia de una monoamina. Por eso se les denomina a estos compuestos catecolaminas. Entonces, el término catecolamina incluye tanto a dopamina, norepinefrina y epinefrina, porque todas cumplen con esas características. ¿Cuál es la enzima importante o la que va a determinar si realmente tenemos algún tipo de déficit o no de la producción de estas catecolaminas? La enzima tiroxina hidroxilasa. Ha habido muchos casos donde se reporta que hay un déficit en la producción, en la expresión de esta enzima, y las personas tienen déficit directamente de epinefrina, norepinefrina o dopamina. ¿Qué se le hace a este tipo de personas? Pues se les da suplementos alimenticios que contengan altas concentraciones de L-Dopa, porque este es el que tiene déficit las personas que tienen alteraciones con la tirosina hidroxilasa. Entonces, si damos el sustrato, entonces todas las demás enzimas pueden trabajar de manera normal. Entonces, a estas personas se les está dando constantemente este tipo de suplementos para enriquecer la formación de estas catecolaminas. De igual manera, si existe un déficit de L-tirosina, también podemos ver una disminución de estas catecolaminas. Algunos suplementos alimenticios tienen también altas cantidades, ya sea de colina y de L-tirosina, normalmente para regular los niveles de estas, tanto de acetilcolina como de todas las demás catecolaminas. Entonces, casi siempre van a ver en estos suplementos alimenticios, ya sea aminoácidos esenciales como tirosina, fenilalanina. También pueden encontrar cisteína o arginina, también son como los principales que se encuentran en estos suplementos. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de degradación de estas catecolaminas? Nuevamente no va a ser tan sencillo como la acetilcolina, que solamente eran un paso, sino aquí tenemos varias vías de señalización o varias vías de degradación de estas catecolaminas. Vamos a empezar primeramente con la noradrenalina. La noradrenalina tiene dos posibles enzimas que se encargan de la degradación. De hecho, vamos a mencionarlas de una vez. Las dos enzimas que se encargan principalmente de la degradación van a ser la MAO, que se traduce como monoamino oxidasa. La función de esta monoamino oxidasa es identificar un grupo amino que sea solamente uno.
y convertirlo ya sea a un aldehído o inclusive en algunos casos se ha visto que lo puede llevar hasta el ácido carboxílico. Entonces la monoaminoxidasa lo que hace es principalmente cambiar o eliminar este grupo amino para generar un grupo carboxilo o un grupo carbonilo, dependiendo de cuál sea el grado de oxidación que se tenga. Ok, entonces esa es la primera enzima. La segunda es la COMT. Bueno, antes. De las MAO tenemos dos isoformas, MAO A y MAO B. La MAO A se va a encontrar en la periferia, también en el sistema nervioso central, y la MAO B se va a encontrar en el sistema nervioso central y en algunos eritrocitos. Entonces vamos a ver más adelante cuando lleguemos al sistema nervioso central que se buscan muchos inhibidores de la enzima MAO-B. Entonces son las únicas dos isoformas que podemos encontrar. Casi siempre todas estas están trabajando, se encuentran en la misma posición, solamente lo que cambia es la distribución, pero ambas tienen afinidad por todas las catecolaminas que sean sensibles. Ahora vamos a hablar de la siguiente enzima, que es la COMT. La COMT viene del nombre catecol, o que hace referencia al oxígeno, metiltransferasa. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos primeramente identificar cuál es el catecol. Ya habíamos mencionado que es el anillo aromático con sus dos hidroxilos. Si nosotros tenemos esto de aquí, esto de aquí ya no es un catecol, solamente tiene que tener esta disposición, que es prácticamente un alfa hidroxifenol, es decir, un benceno con dos hidroxilos en posición orto. Entonces, esto es el catecol. Si tenemos algún otro tipo, solamente tenemos uno de estos enlaces, no se considera catecol. Si tenemos un metilo intermedio, tampoco se considera catecol. Si existe un sustituyente en este hidroxilo, tampoco se considera catecol. Esta es la única estructura que se considera catecol. Entonces, luego dice que es O de oxígeno. Tenemos dos tipos de oxígeno. Normalmente se va a ir con uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar la metiltransferasa. Entonces, con la presencia de la COMT, este residuo va a generar así. Entonces, esto es lo que va a generar la COMT. Va a adicionar un metilo a cualquiera de los dos hidroxilos. Aquí depende mucho del impedimento estérico, si va a irse por este hidroxilo o por este. En este caso, como es una molécula simétrica, pues da igual en cuál de los dos metile, pero si tuviéramos ya grupos o algún tipo de sustituyente, va a tener mayor preferencia por cualquiera de ellos dos, por uno más que otro. Ok. Entonces, esas son las dos enzimas que se encargan de la degradación de las catecolaminas. Entonces, regresemos ahora sí al esquema. Empecemos con la noradrenalina. La noradrenalina podemos hacer que reaccione de dos vías, a través primeramente con la MAO, generando esta molécula, que vean que ya no tenemos aquí el grupo amino,
este se fue. Y tenemos el componente que se llama dopcal. Aquí abajo vienen los nombres, por si les interesa saber exactamente cómo se llaman. Y aquí están las abreviaturas de cada uno de ellos. Entonces, podemos generar este dopcal, pero también podemos reaccionar con la COMT, primeramente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a formar este metabolito de aquí, que es la normetanefrina. Vean que aquí adicionamos el grupo metilo. En este caso, como ya no es un grupo funcional simétrico, tuvo mayor preferencia por este metilo, por este hidroxilo que está más cercano a los radicales. Pero de igual manera, vean que aquí también tenemos un grupo amino, por lo tanto también puede reaccionar con la MAO y vamos a generar ahora este producto que se llama MOPGAL, que ya tenemos aquí la adición del metilo y también ya eliminamos el grupo amino de acá. Entonces, de igual manera, la adrenalina puede empezar siendo primeramente oxidada a través de la MAO. Vean que aquí, a pesar de que tiene este metilo, puede identificarlo como un metilo, como un amino, y lo modifica directamente al aldehído. Y también puede reaccionar con la COMT y puede formar el subproducto metanefrina. De aquí, si generamos el dopgal, que es posiblemente uno de los principales que se puede formar, porque ambas, tanto la adrenalina como noradrenalina, van a formar este componente, podemos tener primeramente procesos ya sea de reducción y después que sea, atacado por la enzima COMT para generar este metilo y finalmente va a ser nuevamente oxidada. Entonces vean que aquí nada más tenemos un proceso de reducción y luego se vuelve a oxidar, solamente para que pueda ser reaccionada con la COMT. Pero todos vamos a llegar a este metabolito principal que es el MOPGAL. Y finalmente con esta aldehído deshidrogenasa vamos a generar la oxidación finalmente hacia el ácido carboxílico. Y si centramos nuestra atención a este producto que es el ácido vainillil mandélico o BMA, este se utiliza en la clínica para cuantificar niveles de noradrenalina y adrenalina. Entonces, si existe, por ejemplo, algún déficit, ya sea de algún tipo enzimático, como veíamos acá, que pudiéramos tener un déficit de tirosina hidroxilasa o tuviéramos algún déficit de alimentación por L-tirosina, se puede hacer una cuantificación en sangre del ácido vainillín mandélico. ¿Por qué? Porque este es el subproducto, tiene un tiempo de vida media un poco más largo, se mantiene más tiempo en el sistema, no tiene actividad adrenérgica, pero nos puede dar nos puede dar un índice de cómo están nuestros niveles de noradrenalina, adrenalina, inclusive de dopamina. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que no sabemos cuál es el déficit o sea, en cuál tenemos más déficit. Si en adrenalina, noradrenalina o dopamina. Simplemente vemos que tenemos una disminución de estos neurotransmisores. ¿Hasta aquí preguntas? Había una en el chat. Dejen verla. ¿De qué depende que la noradrenalina se degrade por MAO o por COMT? Buena pregunta. Depende principalmente de la localización. La COMT siempre va a ser de tipo extracelular. Aquí va a estar la COMT. Y la MAO siempre va a estar aquí en el interior de la célula. Entonces, si supongamos la adrenalina está aquí, pues va a ser reaccionada primeramente por la MAO. Pero si ya se encuentra aquí afuera, va a ser reaccionada por la COMT. Ahora es posible que esta adrenalina vuelva a unirse aquí o vuelva a reintegrarse acá y ahora sí pueda ser catalizada por la MAO. Entonces depende de la posición de donde encontremos esta adrenalina, va a ser el proceso por el cual puede degradarse. En este caso vamos a asumir que esta noradrenalina se salvó de la degradación por la MAO en el citosol, se pudo liberar y entonces ahora sí aquí la COMT la captura, la metila y entonces después la MAO la va a empezar a reaccionar. Ok, entonces
Ok, vamos a... Es que estos esquemas no me gustan mucho, pero bueno, vamos a dibujarlo. Mm, ok. Entonces, de igual manera, tenemos nuestra neurona. Tenemos aquí la membrana de la neurona. Tenemos aquí a la L-tirosina. Y digamos que esta es una neurona. Entonces, primeramente, para que todo este sistema pueda funcionar, necesitamos ingresar a esta L-tirosina al interior de la neurona. Entonces, nuevamente necesitamos un transportador que permita el ingreso de la L-tirosina hacia la neurona. Este transportador se llama transportador de aminoácidos aromáticos. Entonces, este transportador de aminoácidos aromáticos permite el ingreso de la L-tirosina al interior de la neurona. Y entonces aquí tenemos todas las enzimas para la formación de dopamina, de norepinefrina y de epinefrina, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de neurona sea, vamos a tener mayor o menor cantidad de enzimas que van a encargarse de la síntesis de estas catecolaminas. Si es una neurona de tipo dopaminérgica, pues va a tener mayor enriquecimiento de las enzimas L-dopa descarboxilasa para formar a la dopamina. Si tenemos, si es una enzima de tipo adrenérgica o noradrenérgica, pues va a tener mayor cantidad de enzimas que van a empezar a estar hidroxilando a la norepinefrina y finalmente metilar a la epinefrina. Entonces, todo esto depende. Vamos a asumir que es una neurona de tipo noradrenérgica. Entonces, vamos aquí a tener noradrenalina. Entonces, una vez que ya tenemos la noradrenalina sintetizada, pues nuevamente para que pueda volver a liberarse necesitamos encapsularla en vesículas. Entonces, estas vesículas tienen de igual manera un transportador, que este es un transportador vesicular de noradrenalina. Entonces, este transportador vesicular permite la entrada de la noradrenalina directamente aquí a las vesículas y por los mismos mecanismos que mencionamos de la acetilcolina, que tenemos aquí canales de calcio, vamos a incrementar canales de calcio, de iones calcio. Esta vesícula ya sabe a dónde dirigirse, llega aquí a la parte final de la membrana plasmática y puede liberar directamente su contenido de norepinefrina. Entonces, el mecanismo de inserción de vesículas y de liberación de vesículas es el mismo que con el sistema de acetilcolina. Lo único que va a cambiar va a ser el nombre de estos transportadores, que son transportadores de vesiculares de noradrenalina, que los encuentran como ¿cómo lo abrevian? Transportador vesicular, TBA. Transportador vesicular de adrenalina. Entonces solamente utilizan las siglas, no se preocupen mucho por eso. Entonces, más o menos es lo que quiere representar este esquema. Tenemos aquí la inserción de tirosina hidroxilasa, generamos dopamina y lo insertamos aquí en vesículas y podemos hacer la liberación de estas catecolaminas. Entonces, una vez aquí, una vez que se libera la noradrenalina en el espacio presináptico,
De igual manera tiene varios caminos. Puede reaccionar con una neurona vecina que tenga sus receptores de tipo adrenérgicos. Ya habíamos visto que tenemos 3 tipos de receptores, que son los alfa 1, los alfa 2 y los beta adrenérgicos, ¿no? Habíamos mencionado brevemente que los alfa 1 están acoplados a proteínas GQ, los alfa 2 a proteínas GI y los beta a proteínas GS. Aquí técnicamente los adrenérgicos sí tenemos los 3 tipos de proteínas G, a diferencia de acetilcolina, donde solo teníamos estos 2, ¿no? ¿Hasta aquí sí me van siguiendo? Profe, siempre o sea, siempre bueno, los alfa 1 están con GQ, siempre, nunca Siempre, cambian. siempre. Esa es una clasificación. Es decir, se denominó esa familia de alfa 1 porque todas las subespecies de receptores alfa 1 tenían acopladas unas proteínas GQ. Por eso se llamó esa superfamilia de receptores adrenérgicos alfa 1. Los alfa 2 tienen acoplados a proteínas GI siempre. Y los beta tenemos 3 subunidades, beta 1, beta 2 y beta 3. Estas 3 isoformas, todas están acopladas a proteínas GS. Ok, gracias. Ujú. Sí, entonces como les he venido diciendo, ustedes ya más o menos están familiarizados con el mecanismo de acción de estas proteínas G. Ya saben que hace una GS, GI y una GQ. Lo único que yo les voy a estar dando es qué tipo de cómo se llama el receptor que está acoplado a tal proteína G, pero ustedes ya pueden inferir qué efectos van a generarse. De igual manera, podemos tener receptores de tipo presináptico de cualquiera de estas isoformas. Principalmente los receptores que se van a encontrar de manera presináptica son los alfa 2, que generan el mismo mecanismo que los M2 en el caso de acetilcolina. Están acoplados a proteínas GI, entonces van a permitir una autorregulación de liberación de catecolaminas. Recuerden que estos, si son GI y G0, van a disminuir calcio y van a aumentar potasio. Entonces, esto lo que va a hacer es disminuir el gradiente de calcio para evitar que exista mayor fusión de vesículas en el espacio presináptico y de tal manera como reducir el tránsito que se esté generando de esta norepinefrina. Entonces, hasta aquí estamos viendo que es prácticamente igual que con acetilcolina. ¿Cuál es la diferencia de aquí? La diferencia es que en este caso, en los sistemas adrenérgicos, tenemos un transportador extra. Este transportador se llama NET. Este transportador de norepinefrina, que también podemos tener el transportador de dopamina, que va a llamarse DT, Dopamine Transporter. Este tipo de transportadores lo que hace es que permite la recaptura de esta noradrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que además de que puede tener sus efectos esta noradrenalina, ya sea aquí a nivel postsináptico, a nivel presináptico, cuando ya no se necesite, puede ser recapturado. Entonces tenemos aquí a la norepinefrina y esta norepinefrina puede nuevamente volver a ser insertada aquí en las vesículas. Entonces vean que la norepinefrina tiene un poquito más de versatilidad en cuestión de qué puede hacer. Puede regular en la señalización que viene más adelante, puede autorregularse para evitar que exista más liberación o puede inclusive volver a recapturarse para estar lista y volver a sintetizarse. Entonces vemos que aquí podemos tener un poquito más de versatilidad con diferencia de la acetilcolina. Entonces, vean que esta noradrenalina pues tiene diferentes efectos. Puede ser que en algunas neuronas prevenga la continuación de la señal, si son neuronas de tipo receptores de alfa 2. Puede ser que inclusive estos mismos receptores se puedan estar autorregulando, previniendo así su liberación, y podemos estar estimulando otros sistemas por diferentes vías. Esto permite que la noradrenalina tenga diferentes mecanismos de acción que pueda estar regulando y eso también aumenta su versatilidad. ¿Qué más?
¿Qué más podemos ver aquí? Ok, en algunos libros viejitos lo van a encontrar este transportador NET como transportador como captación 1. Ya ahorita se le denominó que permite, bueno, este transportador es denominado de acuerdo al tipo de catecolamina que está presente. Entonces, si es de norepinefrina va a ser NET, si es de epinefrina va a ser ET, y si es de dopamina va a ser DT, ¿no? Y también vean que esta noradrenalina tiene un transportador adelante que se llama captación 2. De igual manera, este transportador se llama transportador de catecolaminas. Este transportador también permite la inserción de más de esta noradrenalina a la célula de tipo postsináptico. Entonces, de igual manera, podemos tener estos dos mecanismos. ¿Dudas hasta aquí? Sí, adelante, Diana. Entonces, estos pues transportadores solamente son eso, no desencadenan nada, ¿no? Solo. Sí, solamente permiten el movimiento de estas catecolaminas. Por ejemplo, si queremos enriquecer más cantidad de noradrenalina en la neurona presináptica, pues estos transportadores permiten más esta como reabsorción de este neurotransmisor. Si queremos mandar más cantidad a la neurona siguiente para que continúe su camino, podemos utilizar el transportador de catecolaminas o captación 2. Ok, gracias. ¿Sí? Y entonces, de igual manera, como hemos visto en el sistema colinérgico, podemos regular de manera directa o de manera indirecta cómo podemos facilitar la liberación de estas catecolaminas. De manera directa podemos utilizar agonistas o antagonistas de los receptores beta o alfa adrenérgicos, ya sea postsinápticos o presinápticos, y de manera indirecta podemos facilitar podemos jugar con el tiempo de vida media de este tipo de moléculas. Uno de los tratamientos que se ha utilizado son los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa. Al inhibir a esta enzima, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué le pasa a la concentración de las catecolaminas? ¿Aumenta o disminuye? Si inhibimos a esta. ¿Va a aumentar? Va a aumentar porque estamos evitando un proceso de degradación, por lo tanto vamos a enriquecer que exista más catecolaminas. Este tratamiento se utiliza mucho, por ejemplo, en personas que tienen Parkinson. Entonces, las personas que tienen Parkinson empiezan a ver una destrucción de estas neuronas dopaminérgicas. Se les da un sustrato como L-Dopa para enriquecer la síntesis de dopamina y además se les da tratamientos inhibidores de la MAO para pues que esta poquita dopamina que se está produciendo pues no sea destruida fácilmente por las MAO y tenga un tiempo de vida un poco más acelerado. Como herramienta experimental se ha utilizado la alfa-metiltirosina como un análogo de la tirosina, pero que lo que hace es que bloquea directamente a la enzima, ahí se me fue su nombre, la tirosina hidroxilasa, perdón. Entonces la alfa-metiltirosina se une a esta enzima, pero no permite la producción de L-Dopa. Entonces aquí tenemos el efecto contrario. Aquí si damos alfa-metiltirosina, lo que vamos a estar intentando es disminuir los niveles de la formación de catecolaminas. Entonces no tenemos el precursor que es la L-Dopa. Y también hay algunos fármacos que pueden inhibir directamente a los transportadores como el transportador de captación 1. Vamos a llevarle algunas sustancias que inhiben, por ejemplo, este transportador, es la cocaína. Entonces, si ustedes han visto a alguien que ha consumido cocaína, ¿qué efectos es lo que observan de manera inmediata? ¿Cuáles son algunas características de una persona que ha consumido cocaína o que es por primera vez o que ya es adicto? ¿Otra vez, perdón? Bueno, como que son eufóricos. Es que en mi anterior trabajo trabajaba con un chavo que tenía como los labios morados.
tenían mucha como resequedad y ojeras, y aparte como que de la nada se ponía bien eufórico y empezaba a gritar y así, y yo me ponía así de ¿qué onda? Sí, exactamente. Tienen, por ejemplo, casi siempre se encuentran como muy hiperactivos. Pueden ser así como, están todo el tiempo así como súper excitados, así como ansiosos, que quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo. Los labios morados quiere decir que sus capilares se contrajeron tanto que pueden inclusive tener un poco de falta de oxigenación o puede haber ruptura de capilares y se ve así como esta tonalidad morada, como un pequeño moretón. La resequedad es porque, pues nuevamente, ¿quiénes eran los que se encargaban de la secreción de las sustancias? ¿Quién habíamos dicho que secreta saliva, sudor, lágrimas? El sistema ¿Glándula? ¿El sistema qué, perdón? colinérgico. El sistema colinérgico. Recuerden que el sistema colinérgico se encarga de la secreción. Entonces, aquí en este caso, la cocaína está inhibiendo a los transportadores NET. Por lo tanto, las catecolaminas se encuentran más en este espacio presináptico. Por lo tanto, en este caso del compañero de Yara, lo que tenía es que prevalecía el sistema adrenérgico. Entonces, ¿qué pasaba? Que no permitía la lubricación o la humectación correcta de la piel o de las diferentes glándulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un proceso de deshidratación un poco más notorio. ¿Alguien más que haya estado en contacto con una persona que consume cocaína? ¿Qué otros efectos se le observan? ¿Se ¿Qué es les lo que disminuye el apetito? disminuye el apetito? Ok. El frío. Euforia, ajá. Ah, bueno, como que no perciben mucho si tienen frío o calor, entonces como que nunca tienen frío. Ok. No tienen frío. ¿Qué hace la policía para revisarlos si tienen consumo de drogas? Se dilatan las pupilas. Pupilas, ¿no? Ujú. Ajá, tiene dilatación de pupilas. Si recuerdan, cuando les mencioné el sistema colinérgico, les dije que se producía el proceso de miosis, que era contracción de pupila. En el caso del sistema adrenérgico se genera midriasis, que es una dilatación de las pupilas. Entonces, pues prácticamente es un método rápido para ver si realmente existe reactividad de las pupilas y sobre todo qué tan dilatadas están. Obviamente las dilatamos cuando tenemos muy baja cantidad de luz para poder percibir un poco más y ver en la oscuridad, pero pues lo que hacen es que se las alumbran directamente con la lámpara. Porque en ese momento lo que esperan ver es que con la iluminación se contraigan para que no entre tanta luz, pero las personas que tienen un consumo de sustancias adrenérgicas siempre van a tener las pupilas dilatadas. ¿Qué más observa? Si están en fiestas, por ejemplo, todo el tiempo están activos, todo el tiempo puede ser que estén bailando, que estén muy alegres, ya sea eufóricos, que esto también dependiendo de la dosis podemos llegar inclusive a ser irritables. Normalmente se quedan aquí en el proceso de euforia, pero podemos inclusive generar un extra y ponerlos ya de mal humor. ¿Qué pasa? Que también, como menciona, no tienen frío y tienen una disminución de la percepción del dolor, nuevamente por este estado eufórico. Y también su respiración está aumentada. Es decir, todo el tiempo están agitados. Ya sea que todo el tiempo sientan así como la palpitación muy elevada o que todo el tiempo estén como inhalando y respirando muy rápido, como si hubieran hecho mucho ejercicio, todo el tiempo están así. Entonces su respiración se incrementa. ¿Qué tiene que ver esto? Pues simplemente es una sobredosis del sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico está a tope y entonces se está estimulando todavía más. Entonces, lo único que hace la cocaína es
mantener por más tiempo la noradrenalina para que genere mucho más efecto. ¿Qué características tiene la cocaína? Que casi no tiene síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque nuevamente es un mecanismo de tipo indirecto. No está estimulando directamente a los sistemas adrenérgicos, a los receptores. Solo está permitiendo que esta noradrenalina esté viva por más tiempo y siga ejerciendo su efecto. ¿Qué más? Por ejemplo, se puede observar, existen también personas que además de que consumen cocaína, pueden consumir otro fármaco que son las anfetaminas. Las anfetaminas, vamos a ver también su mecanismo de acción, pero de manera general las anfetaminas son agonistas parciales alfa 1 y beta. Entonces quiere decir que además de los efectos de la noradrenalina endógena, las anfetaminas incrementan también la actividad adrenérgica. Entonces, si se consumen tanto cocaína como anfetaminas en la misma persona y en el mismo momento, muchas veces lo que ocurre es que estas personas llegan a desvanecerse, ya sea por exceso de dolor, que no lo están sintiendo, o que les da un paro cardíaco. Entonces, las personas no sienten dolor, tienen esta inhibición de dolor, como también mencionaba Yara, no perciben el frío porque todo el tiempo su metabolismo está al máximo y sabemos que el metabolismo genera calor. Entonces tienen todo el tiempo calor. Y además habíamos mencionado que el sistema adrenérgico estimula la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a estas personas? Muchas veces, si la dosis es muy elevada, tienden a desvanecerse por un paro cardíaco. Entonces, su corazón ya no aguanta tanto esfuerzo que eventualmente caen como en un paro cardíaco. Y entonces tienen que ser llevados a emergencia, puede ser que sobrevivan o pueden que intentar regularlos, pero normalmente son los efectos de un agonismo adrenérgico de tipo no selectivo. ¿Sí queda más o menos claro esto? Ok. Bien, creo que ya nos quedan unos minutitos. Entonces vean que los mecanismos son muy similares al el sistema colinérgico. Entonces podemos desarrollar fármacos que actúen a diferentes niveles. Podemos facilitar la liberación de noradrenalina activando estos transportadores vesiculares. Podemos prevenir que esta noradrenalina se degrade inhibiendo a los transportadores de NET. También podemos favorecer que estos transportadores NET se activen para disminuir la cantidad de noradrenalina y también podemos activar o desactivar los receptores de tipo posináptico. Entonces son como las diferentes estrategias que tenemos para estar regulando este sistema. Entonces, ya para más o menos ir terminando, cerrando la sesión de hoy, ¿de dónde sale esta clasificación de receptores alfa y beta? Entonces, el investigador Raymond Alquist empezó a identificar, ya que se tenían más o menos cuáles eran las moléculas que activaban o no activaban estos receptores, empezó a probarlos con tejidos aislados o tejidos enriquecidos que tuvieran este tipo de receptores y se dio cuenta que la noradrenalina tenía mucho mayor afinidad sobre los receptores alfa. Entonces, de ahí fue donde decidió que los receptores que tuvieran mayor prevalencia, mayor afinidad sobre esta noradrenalina pertenecían a un grupo y los que tuvieran menor afinidad hacia este tipo de receptores pertenecerían a otro grupo. Y de ahí nació la clasificación alfa y beta. Solamente vean, aquí es como el grado de afinidad de este tipo de catecolaminas. La noradrenalina tiene mayor afinidad sobre los alfa, seguido de la adrenalina y terminando con el isoproterenol. Este es un fármaco de tipo sintético. De hecho, ya lo escucharon nombrar en su primera práctica de laboratorio, donde se utilizaba para la estimulación, me parece ser que de tráquea. Me parece ser que es un fármaco que lo utilizaban para la contracción de la tráquea. La relajación, perdón, la relajación. Y por otro lado, los receptores de tipo beta tienen mayor afinidad sobre el isoproterenol, seguido de la adrenalina y terminando con la noradrenalina.
Ojo, cabe destacar que si tenemos una molécula de noradrenalina y tenemos un receptor alfa y beta, tiene capacidad para unirse a los dos receptores, solamente que por afinidad, si solamente hubiera uno, si tuviera que elegir a uno, entonces se iría específicamente sobre los alfa. Pero no quiere decir que no tenga capacidad de unirse hacia los receptores beta. De hecho, es, digamos, una de las principales funciones que tiene esta catecolamina, poder unirse a receptores beta adrenérgicos. Ok, pues yo creo que vamos a dejarle hasta aquí para ver más o menos la distribución de los receptores, la siguiente sesión, que ya va a ser allá en el salón. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, o bueno, si no, si llegaron un poquito después del inicio, se liberó cuál va a ser el salón. Me parece que es el salón 2 del edificio C, que es el que está aquí marcado. Entonces, ahí nos va a tocar la sesión la siguiente semana. Ya saben, la recomendación es lleguen con cubrebocas, de preferencia cubrebocas de tipo tricapa o N95, KN95, N95. De tela solamente pueden utilizarlo si traen un tricapa, ya sea que se lo pongan encima, solamente si les incomoda. De igual manera, no consumir alimentos dentro del salón, sobre todo para no estar quitándose el cubrebocas y todo eso. Si tienen que tomar agua, bueno, pues no hay problema, se lo pueden quitar, toman el agua y se lo vuelven a poner. Y pues creo que nada más son las recomendaciones que nos han dado. ¿Qué más? Se supone que entre hoy y mañana iba a haber una actualización del protocolo de regreso a las instalaciones de la facultad, que eso está directamente en la página de... Está... No. Se supone que este protocolo lo iban a actualizar. Si no lo actualizan, denle una leída y sobre todo presten atención aquí a la página 44, me parece, 47. Aquí, es la página 46. Si alguno de ustedes siente que tiene algunos síntomas o le dieron un diagnóstico positivo para COVID, pueden unirse a esta liga para registrar su caso. El punto de hacerlo de esta manera es, digamos, como conservar el anonimato. También a los demás les invito a que eviten la discriminación por personas infectadas. No estamos tampoco se trata como de discriminar a una persona que tiene contagio, solamente es que si alguno de ustedes se registra aquí de manera anónima, se va a contactar con el grupo, se va a mandar un correo a todos los involucrados, incluido a mí, y entonces van a decir que hubo un contagio. Entonces solamente para que tomen sus precauciones, se realicen una prueba y determinen si realmente presentan o no presentan síntomas. Si esa persona tuvo síntomas positivos, ahí les dice que tienen que tomar un descanso, un reposo en casa, por lo menos unos 7 días, y por el caso de las actividades, tareas y todo eso, pues vamos a hacer bueno, en mi caso voy a hacer un poco comprensivo, y no va a haber problema de que entreguen postiempo, de que si se presentó un examen y no puedan hacerlo, ya veremos cómo reorganizar esas actividades, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de esta parte. No, profe. ¿No? No, profe. Ok, pues si no hay nada más, cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, Descansen. Profe, hasta luego. La semana, si los vacunen, ojalá y no mueran mucho. Cuidado.